Nosotros tenemos que analizar incluso cómo se construyó nuestra sociedad, entendiendo que los españoles no se vinieron a vivir a la Nueva Granada, sino que ellos remitieron hacia la Nueva Granada a una cantidad de delincuentes que tenían en sus cárceles, que se vinieron a colonizar América, y la mayoría de estos delincuentes tenían unas estructuras de personalidad donde había sociopatías, habían enfermedades mentales, y muchos de esos genes se han quedado aquí en nuestro país. Fuera de eso, se ha dado un constructo imaginario donde lo que se privilegia es el dinero. Por eso había la historia de aquella persona que entró 1000 zapatos izquierdos por Barranquilla, 1000 zapatos derechos por Buenaventura, y después en Medellín los juntó y los vendió como pares. O sea, y eso hace parte como del imaginario de conseguir dinero como sea, aún privilegiando la ilegalidad. Eso ha hecho de que, asociado a la violencia intrafamiliar, que es producto también de la desintegración familiar que se da, los niños crezcan en una violencia, y a partir de crecer en esa violencia crean que es la única manera de resolver los conflictos. ¿Qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es trabajar con los niños, trabajar al interior de la familia, volver a reconstruir los valores familiares, que esos niños crezcan con unos papás, con unas condiciones de vida donde haya amor, donde haya educación y donde haya estímulo, para que esos niños que crezcan sin esa violencia vayan construyendo nuevamente unos valores del respeto por la vida, del respeto por el otro, del respeto por el trabajo honrado, del deseo de superarse y la oportunidad de superarse. Aquí hay que trabajar por los niños. Por eso yo rescato una cosa fundamental de la alcaldía de Alonso Salazar, y es el programa Buen Comienzo. Ningún otro municipio, ningún otro departamento está trabajando con el tema de los niños de 0 a los 5 años, dándoles oportunidades de una buena alimentación, de cariño, de estimulación, para que esos niños desarrollen el cerebro, que es materia fundamental para poder crecer en la vida, pero que crezcan con todas esas oportunidades, sin esa violencia, para que ellos no sean los que repliquen la violencia. Esos niños de 0 a 5 años son realmente el futuro, y la única oportunidad que tiene esta sociedad de construirse bajo otras ópticas, y de que en 10, 20 y 30 años tengamos una sociedad nueva construida por estos niños, que es a donde tenemos que sembrar nuestras posibilidades. Esa es la parte psicológica que hay que trabajar, intervenir allí para que esa carga genética se pueda inhibir, porque la mejor manera de inhibir la carga genética que podamos tener de violencia, de agresividad, se da construyendo mejores oportunidades de vida, porque ahí sí el medio ambiente logra inhibir y se logran actualizar y estimular los otros genes que llevan a un comportamiento adecuado. No quiero parecer escéptico, doctor, pero esos más de 500 años con esa carga genética se pueden, digamos, sacar de nuestros cuerpos en tan poco tiempo. Digamos que no, porque Colombia ha vivido 4 tipos de violencia: la violencia política, entendida como la lucha de clases en las guerrillas, la violencia política de los partidos, la violencia del narcotráfico y la violencia dada por la delincuencia común. 4 tipos de violencia que posiblemente otros países no la han vivido. Ahora últimamente hemos dicho que todo está cruzado por el narcotráfico, pero sigue habiendo todo tipo de violencia. Entonces, esos tipos de violencia han también creado unos imaginarios donde en los jóvenes está el que se va a vivir poco, entonces hay que vivirlo bien y con toda intensidad. Entonces, si lo trabajamos con los niños, ellos lo irán replicando, y posiblemente iremos sacando unos porcentajes altos de población que vayan teniendo otra manera de ver el mundo. Es un proceso muy largo, pero si no se empieza desde ahora, creer que lo vamos a hacer con los adolescentes, creyendo que ellos son el futuro. No, los adolescentes son el presente, el futuro son los niños. Que lo vamos a hacer con los adultos, ellos ya somos o somos la realidad. Pero todos tenemos que aportar, tenemos que trabajar con los adultos para que respeten a los niños, tenemos que trabajar con los adolescentes para que entiendan que hay oportunidades, y darles oportunidades de estudio, de trabajo, de recreación, de cultura.
Por eso es tan importante el masificar el deporte, por eso es tan importante masificar la cultura, por eso es tan importante que el Estado apropie todas las culturas de los jóvenes y les dé el sentido de estilos de vida sanos, porque es que a veces los adultos entendemos que una música es diabólica y no sé qué, no. Lo mismo pensaban los papás de los tangos y de las rancheras. Es la música que a ellos les tocó, pero nosotros tenemos que intervenir para que ellos la vivan desde el punto de vista sano. O sea, no es que se deje de intervenir con todos los grupos sociales, pero hay que intervenir con los niños y con los grupos poblacionales, ir trabajando para que ellos también respeten a los niños, y a partir de respetar los derechos de los niños, de que trabajemos en que estos niños puedan tener todas esas oportunidades de las que estamos hablando, ellos se irán encargando también de ir transformando el futuro. Pero es un proceso largo, pero no podemos desdeñarlo, porque si no lo empezamos desde ya, mucho más largo será el proceso para poder cambiar. Pero no se puede quedar esa claridad en la cabeza de un experto psiquiátrico como usted. Debe haber una política pública al respecto. ¿La hay aquí en el Consejo de Medellín, en el municipio de Medellín? Sí, yo pienso que la política pública de buen comienzo, la política pública de buen comienzo de la alcaldía de Alonso Salazar es fundamental. Todos los jardines que se están construyendo en las comunidades para que la población de todas estas comunidades, de estrato 0 al 3, que solo tienen acceso a la escuela a partir del primero de primaria, tengan acceso al jardín, a la guardería, tengan acceso al preescolar, eso es fundamental. Porque si uno no desarrolla el cerebro, obviamente, al no desarrollar el cerebro tiene menos oportunidades. Al no desarrollar el cerebro es más susceptible de ser enganchado y masificado a partir de los grupos y bandas juveniles. Mientras que si uno tiene un cerebro desarrollado, es pensante, es activo, tiene muchas más opciones de defenderse y de mirar cómo transformar la realidad. Ese programa de buen comienzo, esta ciudad la tiene que empezar a valorar en la dimensión de lo que es. Los niños son fundamentales, y el programa de buen comienzo de Alonso Salazar, liderado por la primera dama, doña Marta Liliana, es fundamental. Que ojalá fuera replicado en todas las ciudades del país y que sea apoyado desde los ministerios de este país bajo la nueva administración. Buen comienzo implica que esta sociedad al final se va a transformar, porque los niños tendrán esa oportunidad.